Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. 3 de enero, un día fatídico para nuestra América, una agresión directa de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. No solo es contra Venezuela, es contra toda nuestra América. Hoy hay mucho ruido mediático en torno a si continúa o no, si hay una dependencia o no, si hay un control o no de Estados Unidos sobre los avances de la revolución bolivariana. Hoy vamos a trabajar un punto en específico, el corazón, la médula de ese proceso revolucionario bolivariano, y es el caminar paulatino, paso a paso, aprendiendo hacia un Estado comunal. ¿Qué es eso? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla y en qué estado se encuentra hoy? Para eso, agradecemos que hoy nos hubiese aceptado la invitación Doctor Surlet. Él es director de análisis de prospectivo, análisis estratégico y prospectivo del Instituto Simón Bolívar para la Solidaridad entre los pueblos. Agradecemos que nos esté acompañando. Un saludo y bienvenido, hermano. Bueno, Alfonso, realmente un gran honor estar acá y poder dirigirme a ese hermano pueblo colombiano, a quien queremos mucho y a quien consideramos no hermanos, así por decirlo hermanos, sino porque realmente corre la sangre de Bolívar, la sangre de nuestros libertadores por nuestras venas. Gracias. Bien, somos familias realmente, familias Sí, sí, cruzadas. Acá tenemos primos, hermanos, amigos, de todo. sí, Es un sí, sí. pueblo, una sola familia. Doctor, para iniciar, ¿qué es eso de el Estado comunal o de la proyecto comunal de Venezuela? Para responder a tu pregunta, deberíamos primero tratar de aclarar la diferencia entre lo que es el gobierno y el Estado. Para mucha Ujú. gente existe una confusión porque también se llama Estado al gobierno muchas veces. Entonces, hay esa interpretación de que el gobierno es el poder real en un país, cuando en realidad, ya lo decía Lenin en El Estado y la Revolución, hay dentro de un estado donde existen clases sociales, es un país, perdón, para no meter otro término que también se le dice estado al país, eh, en un país donde existen clases sociales, existe un estado que es la clase social, la estructura, el sistema que la clase social dominante en ese estado impone sobre el resto, sobre todo sobre la clase antípoda, sobre la clase principal que se le opone, el dominio. Para eso usa medios de comunicación, medios sutiles, medios que de alguna manera son seducidos a apoyar a esa dominación, convencidos de que esa dominación es justa, que es necesaria, y por otro lado también medios represivos, medios policiales, militares, de inteligencia, etcétera, y en un intermedio de ahí, las redes sociales, por ejemplo, que ya no son directamente los medios de comunicación, donde se produce una interacción más o menos activa de la ciudadanía, pero donde se controla la forma en que esa ciudadanía participa, lo que puede decir, lo que no puede decir, y en definitiva se controla el poder. Entonces, este Estado es el que en definitiva establece las normas en la sociedad y determina también la forma que va a tener el gobierno. Y es por eso que entonces tenemos que hacer esa diferenciación entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno para entender el Estado comunal. Cuando hablamos de Estado comunal, no nos estamos refiriendo al gobierno, a un gobierno comunal, nos estamos refiriendo a una nueva estructura que de manera popular, democrática, desde las bases, va a invertir la pirámide de poder que tradicionalmente ha sido
la mayoría de la población en la base y en la cúspide una pequeña fracción de la población, generalmente los que tienen más dinero, y de lo que se trata es de invertir, darle poder a la base y poner la cúpula hacia abajo, sometida a los intereses de la mayoría. Pero eso tiene que seguir todo un proceso, no se decreta y por lo tanto es algo que va a tomar un tiempo para lograrse y en eso es que estamos trabajando contra todas esas medidas, porque estamos en una situación dinámica donde se está cambiando la rueda de la bicicleta mientras la estamos manejando, ¿verdad? Entonces, es una situación dinámica en la que estamos viviendo durante este proceso revolucionario. Perfecto. Pero para eso se requiere poder popular, es decir, que un factor real de poder sea el pueblo, efectivamente, organización, capacidad de decisión, etcétera. Ese proceso, entiendo, se inicia en el 2003 con la apuesta de Hugo Chávez por las misiones, se percata de las dificultades de esa estructura que estás contando y inicia el camino 2006 hacia la estructuración de una apuesta comunal. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es ese caminar? ¿Qué se ha Bueno, logrado hasta el momento? en realidad, cuando hablamos de un gobierno, Ujú. decimos un gobierno para qué, para quién y hacia dónde. Porque en la camisa de fuerza que el Estado capitalista nos impone límites en términos de cuánto tiempo va a durar el gobierno, nos impone cómo se van a realizar las elecciones, nos impone quiénes pueden participar, cómo pueden participar, cómo se realizan las elecciones, quiénes vigilan las elecciones y quiénes determinan los ganadores de esas elecciones, entre otras cosas, para no complicarlo tanto. Y ese poder del Estado además está supeditado a un poder imperialista que ya ha estado a través de los años ejerciendo una dominación cultural sobre nuestros países y dándole forma a una manera de pensar y de entender nuestra realidad y de entender las cosas y cómo nuestras sociedades van a funcionar. Entonces, en este marco de una dominación permanente ya de muchos años, irrumpe entonces en Venezuela un proceso revolucionario liderado por Hugo Chávez Frías que busca cambiar, como te decía anteriormente, la pirámide de poder. Pero también tiene que lidiar con todo eso que te estoy mencionando, con cuestiones culturales, con cuestiones de la propaganda mediática, con los medios de comunicación en control de una oligarquía que además está ligada al sionismo y depende de toda la información de los medios sionistas para transmitir sus mensajes a nuestros países o a la población de nuestros países. Entonces, dentro de ese marco de dificultades, dentro de esas tremendas restricciones que nos imponía el sistema imperante, emerge Hugo Chávez con su proyecto de revolución bolivariana. Y uno de los fundamentos principales de esa revolución bolivariana es precisamente el poder popular, que sea el pueblo el que se empodere, que sea el pueblo el que establezca las nuevas maneras, cómo se van a desarrollar las relaciones dentro de la sociedad. Y es así como dentro de ese proceso surgen lo que se llamó en un momento los círculos bolivarianos. Eran las formas como la gente se iba a organizar, como la gente iba a desarrollar el poder popular. Pero había una limitación. El poder no es simplemente una cuestión de voluntad, no es simplemente una cuestión de organizarse. El poder tiene que ver también con, precisamente por eso se llama poder, poder hacer. O sea, hasta qué punto yo estoy en la capacidad de transformar mi realidad, hasta qué punto yo estoy en la capacidad de transformar
mi entorno para que pueda de esa manera la gente realmente asumir con propiedad la sociedad y los cambios sociales. Te pongo un ejemplo muy práctico. Tú puedes vivir en un apartamento, tú puedes vivir en una casa, pero si tú estás alquilado o alojado en una habitación, ¿verdad? La posibilidad de que tú decidas cómo va a ser el color de las paredes o cómo va a estar distribuido los muebles en esa propiedad son muy limitadas. Entonces, si tú no eres dueño de ese apartamento, difícilmente tú vas a poder tener una influencia sobre eso. Asimismo pasa en la sociedad. El pueblo tenía que empoderarse de las estructuras que los han sometido hasta ese momento, pero luego nos dimos cuenta que no era necesario, que no era suficiente, mejor dicho, tomar control de las estructuras que existían hasta ese momento, porque esas estructuras estaban pervertidas, estaban carcomidas por dentro. Había que crear algo nuevo. Entonces había que desarticular esas estructuras y crear algo nuevo. Pero para entonces hacerlo, necesitábamos recursos, necesitábamos darle al pueblo recursos económicos para que ellos pudieran cambiar la ubicación de los muebles en el cuarto, la ubicación de los muebles en esa casa, porque si no, estábamos simplemente con una propaganda que de alguna manera tenía un empuje, tenía un valor, porque estábamos formando a la gente ideológicamente sobre lo que era posible, sobre lo que se podía alcanzar, pero no le estábamos dando las herramientas para que ese cambio fuera realmente factible. Entonces, el proyecto de los círculos bolivarianos duró más o menos como hasta 2004. Luego surgen entonces las cooperativas como un mecanismo mediante el cual el gobierno podía darle recursos a la población y mediante la organización del pueblo en cooperativas que prestaran servicios en la sociedad y sobre todo en los entes gubernamentales. Entonces se podía lograr que la gente adquiriera recursos y se produjera un empoderamiento de la gente. Eso tuvo un resultado parcial. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron las empresas que contrataban con el gobierno? Se convirtieron en cooperativas, cambiaron simplemente su corporación legal, su incorporación legal, y nada cambió. Seguían siendo los mismos empresarios disfrazados de cooperativa, teniendo contratos con el gobierno, y todo esto en una dinámica que tenemos que entender, donde en el gobierno bolivariano había mucha gente de los gobiernos anteriores a Chávez, que Chávez decidió que permanecieran en sus lugares de trabajo y que tenían las conexiones con estas empresas. Muchos podían establecer contactos directos con estas empresas y mantener contacto con estas empresas. Entonces la cosa se complicaba y en definitiva no funcionó. ¿Qué se hizo a continuación? Bueno, hay una amiga de la pastora que había alojado a Chávez cuando él salió de la cárcel, Josefina, que en una visita de Chávez, Chávez le comenta con frustración que las cooperativas no están funcionando, que los círculos bolivarianos no funcionaron y que está frustrado, que no sabe qué hacer. Y Josefina le dice, ¿y por qué tú no creas organizaciones directamente en las comunidades? ¿Y cómo así? Le dice él. Bueno, simplemente aquí tenemos ya una historia. Por ejemplo, aquí en La Pastora tenemos una historia de las asociaciones de vecinos. En algunos lados funciona bien, en otros no, pero en los lados que funciona bien, se ha logrado ahí a partir de esas asociaciones de vecinos
construir. De ahí es donde surgieron los círculos bolivarianos. De ahí es donde surgieron esas estructuras que ahorita son la principal fuerza política de esta revolución. Pero ahora lo que hay que hacer es convertirlas en otras estructuras dentro de un marco legal que les permita a ellos obtener fondos y que les permita empoderarse. Y entonces se crean los consejos comunales. Estos consejos comunales son organizaciones donde participa cualquier miembro de la comunidad. No importa su participación política, su afiliación religiosa, lo que sea. Es simplemente pertenecer a la comunidad lo que te da el derecho de pertenecer a un consejo comunal. Pero ¿quién realmente pertenece al consejo comunal? Son los que la asamblea de la comunidad elige para que sean los voceros de las inquietudes, de los proyectos, de las comunidades. Es decir, hay una estructura que son los consejos comunales, pero esa estructura no tiene poder sobre la comunidad. La comunidad tiene poder sobre esa estructura. Entonces la comunidad tiene que elegir gente que realmente por sus valores, por su entrega a la comunidad, va a defender los intereses de la comunidad y no intereses personales. Esa es la diferencia. Eso es lo que realmente lleva a que la revolución trascienda a a un nuevo nivel, a una nueva realidad. Y entonces los gobiernos regionales y los gobiernos locales, municipales, se enfrentan con una realidad. Parte del presupuesto que ellos recibían ahora va a los consejos comunales. Y se crea ahí una disputa porque el señor alcalde dice, pero si yo he estado trabajando tan fuertemente mi vida en esta carrera política, metiéndole codazos aquí a diestra y siniestra y puntapiés y zancadillas, y por fin llegué a ser alcalde, y ahora esta gentuza me quiere quitar mi presupuesto. ¿Cómo es eso? Claro, no todos. Y por supuesto no la dirigencia, pero dentro del propio partido y de los propios partidos de la revolución se daba ese fenómeno de gente que no entendía el poder, sino como un poder personal, como un poder del yo. Yo soy el que hago, yo quiero poder porque yo soy el que voy a hacer el bien. Yo voy a solucionarle los problemas a la gente. Contra otro proyecto que era la gente va a solucionar sus propios problemas. La gente va a llevar esto a un nuevo nivel de democracia. Va a reemplazar a las gobernaciones y alcaldías que son legados del colonialismo por estructuras revolucionarias que van a avanzar hacia un mayor nivel de democracia, a un mayor nivel de conciencia en la población y a la real solución de sus problemas concretos. Porque el alcalde, en definitiva, últimamente iba en función de lo que él pensaba eran los problemas de la gente, no de lo que realmente la gente quería. Entonces, se produce ahí un choque entre lo que realmente es el proyecto revolucionario y lo que son las estructuras viejas del poder tradicional que empiezan a tratar de ver cómo aguantan la cosa y cómo tratan de crear ellos mismos incluso. Se dieron casos en donde los alcaldes y los gobernadores creaban sus propios consejos comunales. Y entonces, incluso yo iba, cuando iba a visitar a comunidades, entonces hacíamos asambleas y llegaba, yo soy el jefe del consejo comunal.
porque el alcalde me puso a mí como el jefe del consejo municipal. Digo, no, compañera, no, compañero, el consejo comunal no tiene jefes ni jefas. El consejo comunal tampoco lo decide el alcalde. El consejo comunal es una organización de base de la comunidad y es la comunidad la que escoge quiénes son los que lo van a representar, las que van a representar, o las o los que van a representar a la comunidad de la mejor manera. Entonces, de ahí surgen esas estructuras. Pero Chávez ya tenía en mente. Nosotros estábamos viendo a los consejos comunales, sobre todo yo que tuve la fortuna de participar en la creación de la primera empresa de propiedad social, porque ¿qué hacen los consejos comunales además? No solamente es una estructura para recibir fondos, se convierten en estructuras para producir y para prestar servicios. Te hago un pequeño corte ¿Ok? porque es muy profundo, muy interesante. Ahí Mm. ya vamos del 2003, 2004, 2006, 2009, creo que en 2009 se constituye ya el ministerio, ¿no? Del Poder Popular, si mal no estoy, que ese es también Sí, como elevarlo a estructura del Estado. sí. Ya no, ya una acción mucho más empotrada en la estructura. ¿Cómo juega? Ahora, eso que vas a contar es sumamente central, pero ¿cómo juega en ese tiempo la llegada del bloqueo, de del saboteo, pues, y del ataque de Estados Unidos? Solo para poner Fíjate, ese punto. Dale. fíjate, en el 2008 empiezan a crearse las primeras empresas de propiedad social que convierten a los consejos comunales en estructuras que pueden convertirse en productivas, en estructuras que pueden convertirse en prestadoras de servicios. Entonces, ha habido una evolución, ya hay agrupaciones de consejos comunales que en mi caso, por ejemplo, yo comencé a trabajar con 14 consejos comunales y al final terminé trabajando con 46 consejos comunales y tomamos un servicio que estaba en las manos de una cooperativa corrupta, que era el servicio de el asterisco 911 en Ejido, Estado Mérida. ¿Y qué hicimos? ¿Cuál fue la estrategia nuestra? Bueno, le dijimos a los consejos comunales, mire, en principio queríamos tomarnos una parte del servicio, porque el servicio era un ente grande. Entonces, con 14 consejos comunales le dijimos a la gente, bueno, mire, necesitamos que ustedes integren a 20 trabajadores. Necesitábamos 300 trabajadores. Entonces éramos 14, necesitamos que integren 20 trabajadores de cada uno de estos consejos comunales y que se busquen un consejo más que quiera sumarse para que hagamos los 300 trabajadores. Y esos 300 trabajadores van a asumir el trabajo de una parte del asterisco 911 y van a obtener un ingreso por ese servicio porque les van a pagar, pero ese servicio va a generar un ingreso que va más allá del ingreso, del salario de los trabajadores. Ese ingreso, las comunidades van a decidir en asamblea de todos los consejos comunales en qué se va a destinar. Ahí estaba la diferencia entre una cooperativa y una empresa de propiedad social. Los trabajadores los ponen las comunidades a través de los consejos comunales en asamblea. La comunidad votaba, tenía que firmar un acta. Yo tenía que estar presente en el acta junto con dos compañeras más y hacíamos presente en cada asamblea mientras ellos elegían quiénes iban a ser los trabajadores que iban a formar parte de esta empresa de propiedad social.
El único detalle era que las empresas de propiedad social no existían y no había una figura legal para las empresas de propiedad social. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Nosotros, con una abogada que era camarada, creamos una cooperativa. Nos hablamos con alguna gente que también sabíamos que eran los más avanzados dentro de las estructuras de consejo comunal. Y mira, la cooperativa va a estar a nombre de ustedes, pero ustedes no van a funcionar como cooperativa. Ustedes van a funcionar así, 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 asado. Y entonces se da la creación de esa empresa de propiedad social, se llama así, en principio, empresa de propiedad social, aunque no existiera la figura jurídica, pero así se llamó. Y entonces, bueno, se enteraron en Caracas que estábamos haciendo eso, la presidenta en esa oportunidad de Cantevera, Jacqueline Faría, y bueno, nos llamaron a ver qué era lo que estábamos haciendo y qué era cuál era esa locura. Y bueno, pero ya Chávez tenía la noción y dijo, eso es lo que yo quiero hacer. Pero para eso necesitamos nuevas leyes. Y nosotros le explicamos lo que hicimos, etcétera, y de ahí surgen las leyes del poder popular. Y con las leyes del poder popular ya surge la visión de las comunas. Entonces se establece, pero porque en ese proceso que inicialmente comenzamos con esos 14 consejos comunales, después llegamos a 46 porque la gente se enteró y yo quiero ser parte de eso también. ¿Eh? Pero eran demasiado. Y así, entonces tuvimos que ir, al final nos apoderamos de todo el servicio y logramos sacar a los corruptos que tenían antes el servicio, a una cooperativa corrupta. Pero luego todo eso fue reglamentado. Se crearon las comunas como una figura de agrupación de los consejos comunales, pero se fue más allá. Se creó la visión de un Estado comunal. Se creó la visión de que esas comunas se asociaran en ciudades comunales. Se creó la visión de que esas ciudades comunales se crearan una federación nacional de comunas y luego una confederación de federaciones nacionales y regionales que fueran la máxima expresión del poder comunal y se convirtieran en el Estado común. Entonces ya no estamos hablando de un gobierno. El gobierno podía seguir existiendo, pero el poder iba a estar en manos de las comunas. Esa es la diferencia. Y entonces esa comuna es la que iba a establecer las reglas mediante las cuales van a funcionar los medios de comunicación, van a funcionar los sistemas electorales, cómo se van a elegir las autoridades, cómo se van a distribuir los presupuestos. Es decir, estamos hablando de una nueva geometría del poder. Una nueva geometría del poder clave de todo lo que estás contando, cómo se va estructurando. Además que es un asunto de ir aprendiendo, que aquí no es copiar un modelo, es construir un modelo desde la base, Exactamente, exactamente. aprender el error, analizar, volver a cambiar, volver a intentarlo, pero no desistir de esa ruta de construcción. Hay dos asuntos clave que estás contando. Uno, la construcción de apuestas productivas, pero también hay un asunto de cómo defender el proceso. La defensa frente digamos, los retos y también el momento que se está viviendo frente a la agresión imperial. ¿Cómo se articulan este tema de la productividad, que ya se cumplió ahora el 8 de marzo, el séptimo elección de proyectos bajo consulta, y el tema de la defensa? ¿Cómo se piensa, cómo se proyecta la defensa comunal? Fíjate, estas estructuras comunales se conforman no solamente como una estructura de bisagra entre las comunidades y las estructuras de poder, sino que tienen como misión,
convertirse en un poder desde abajo. O sea, que ese poder que se está planteando que exista a nivel de la confederación del Estado comunal, tiene que tener un componente de defensa. Pero ese componente de defensa tiene que construirse de la misma manera que todas las otras estructuras de poder. Es decir, tienen que tener un poder real con una vinculación real con la comunidad. No puede ser una estructura superficial, una estructura impuesta, etcétera, sino que tiene que ser un flujo. Entonces, la defensa está íntimamente vinculada a la conformación de los consejos comunales. Y además, en una situación como la de Venezuela, donde estábamos siendo atacados constantemente, donde había sabotaje, donde había una situación donde empezaron a tratar de crear lo que nosotros llamamos guarimbas. En el 2008, durante el gobierno de Chávez, se dio la primera guarimba, que era simplemente un intento de revolución que llaman de colores en Venezuela. Y eso fue aplastado contundentemente, precisamente gracias a los consejos comunales, porque la gente salió y en la medida en que intentaron levantar una barricada en un sitio, inmediatamente la gente salía a defender su comunidad e impedir que le bloquearan la entrada y la salida a su comunidad, que era lo que hacían los guarimberos. Y surgió ese lema famoso de candelita que se prende, candelita que se apaga, para que no se expandiera pues ningún tipo de movimiento subversivo, antipopular, dependiente del imperialismo en nuestras comunidades. Cuando ya surge entonces la milicia bolivariana, los principales integrantes de esas milicias bolivarianas están ahí en los consejos comunales. Cabe mencionar que la milicia bolivariana se había formado en el 2004, sin embargo, producto de una variedad de circunstancias, en la transición entre los círculos bolivarianos, las cooperativas, etcétera, eh, se había un poco como quedado muy limitada la conformación de, de las milicias bolivarianas. Y es ya a partir precisamente de la conformación de los consejos comunales, donde se incorpora la milicia bolivariana como un componente fundamental de los consejos comunales, que también tienen componentes en el área de medicina, de, por ejemplo, aguas, servicios de agua potable y de distribución de aguas residuales, de servicios en general, por ejemplo, servicios de electricidad, etcétera. Pero sabes que además de que mucha gente vivía en sitios donde no sabían la historia de dónde vivían, donde las calles no tenían, muchas calles no tenían nombre. A lo mejor la única calle que tenía nombre era la calle principal a donde se llegaba al barrio, porque formaba parte de una calle mucho más amplia, pero las calles internas del barrio no tenían nombre. Y entonces la gente empezó a ponerle nombres a sus calles, a ponerle números a sus casas. Pero además de ponerle números, le ponían un letrerito que decía, yo soy enfermera. Entonces, si la gente necesitaba una enfermera, ya sabía, ahí en la calle Francisco de Miranda, en la calle 3, en la casa 3, ahí vive una enfermera. ¿Ves? O yo soy carpintero, yo soy plomero, yo soy mecánico. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente que antes iba a buscar un servicio fuera del vecindario,
porque le decían que el servicio de la marca, de una marca de auto famoso o de una marca de llanta famosa, ahí es donde se prestaba el mejor servicio de mecánica. Entonces la gente descubrió que no, que era el vecino, que el vecino era mecánico, era buen mecánico y cobraba barato. ¿Ve? Entonces, ¿qué se produjo? Se produjo además un ingreso propio dentro de la comunidad que empezó además no solamente a intercambiar en dinero, sino en trueque, porque entonces decía, mire vecino, necesito que me arregle una tubería en la casa, yo le voy a pagar con una torta, ¿verdad? Le voy a pagar con una sopa, con, ¿ves? Entonces ya se producía el trueque, ya no había necesidad de un intercambio de dinero. O también se producía la siguiente situación. La comunidad formaba grupos y cultivaba en terrenos que antes no se cultivaba. Ahora, como la comunidad estaba organizada, la comunidad podía cuidar de ese terreno y podía producir productos agrícolas. Y eso fue evolucionando y nos llevó al día de hoy, donde, según cifras de la presidenta Delcy de hace 2 días, Venezuela está produciendo el 99,7% de sus alimentos, cuando en esa época, cuando en el 2008, Venezuela estaba importando el 98% de sus alimentos. Fíjate qué importancia, qué impacto ha tenido la organización popular, el poder popular, los consejos comunales y las comunas en la transformación de la realidad venezolana y en la defensa, porque la defensa no son solamente la conformación de las milicias bolivarianas, la defensa tiene que ver también con la autosuficiencia alimentaria, tiene que ver también con el que la gente aprenda a construir cosas, a reparar cosas para poder mantener la sociedad y la comunidad estable, sana y con posibilidad de trabajar y obtener ingresos, obtener comida, obtener alimentación y servicios, que es fundamental para la defensa. Entonces, todo este proceso tan hermoso claramente fue atacado todo el tiempo y sigue siendo atacado. Y parte de los ataques que se produjeron el 3 de enero y anteriormente a eso, el bloqueo que nos han estado desde agosto del 2025 ejerciendo sobre Venezuela, tiene que ver no solamente con apoderarse de nuestro petróleo, de nuestras riquezas minerales, de nuestra posición geográfica, sino con también destruir todas estas estructuras que son ejemplos de lo que nuestros pueblos pueden hacer para liberarse y para lograr realmente una verdadera democracia, un verdadero desarrollo, un verdadero ejemplo para las generaciones futuras. Es clave todo lo que nos estás diciendo, porque claro, te voy escuchando y voy recordando en Colombia los dos referentes grandes de construcción de poder comunal, que fue Orlando Falsborda y Camilo Torres, que logran abrir un camino, pero creo que tenemos que retomar ese camino en función de generar poder desde abajo, real. Lo que estás diciendo es poder real. Es decir, capacidad de administrar, capacidad de recibir recursos, capacidad de defenderse y las cifras, el dato que acabas de dar de transitar de importar alimentos a ser productor, la soberanía alimentaria, es un asunto muy político. Y también el tema de la atención a la salud. Pero todo esto implica, que quería preguntártelo, un cambio también en la estructura formativa, universidades, escuelas, colegios. ¿Cómo entender eso? ¿Eso se da, va de la mano? Y lo segundo, ¿cómo es la relación con el partido? Si la comuna tiene autonomía o qué relación tiene o qué vasos comunicantes tiene con el partido. Serían como dos preguntas porque, como te decía, el tiempo es corto y ya nos pasamos del tiempo, pero no importa, seguimos adelante. Esas dos preguntas antes de ya entrar a la Sí. situación actual.
Sí, bueno, realmente todo esto es posible gracias a que Chávez ganó las elecciones en el 98. Sin Chávez, las cosas pudieron haber sido muy diferentes. Y ese gran arraigo que tenía Chávez en el pueblo, pero además esa visión, Chávez era un hombre visionario. Chávez trajo a un Bolívar vivo, rescató las ideas de Bolívar. Chávez nos hizo entender lo grande que éramos como pueblo, que éramos un pueblo que no tenía que bajar la cabeza ante nadie, que teníamos un pasado glorioso y un futuro esperanzador, y que ese futuro tenía que construirse sobre esa historia gloriosa. Y ese futuro Chávez empezó a construirlo junto con ese pueblo. Y yo te mencionaba anteriormente que había gente del partido que todavía puede que haya algunos por ahí, pero se ha producido un cambio rotundo en las relaciones entre el partido y las comunas, porque en definitiva, quienes eligen a los miembros del partido y a las estructuras formales de gobierno son las bases, son la mayoría. Nadie puede derrotar a una mayoría consciente, y para eso Chávez creó múltiples universidades gratuitas con excelente calidad. Para eso Chávez distribuyó una enorme cantidad de libros, una enorme cantidad de folletos ilustrativos, folletos que estaban dedicados especialmente para que los niños entendieran nuestra cultura, nuestra historia. Por eso Chávez también desarrolló programas de atención social para que las comunidades que nunca habían recibido al- eh, prácticamente ningún beneficio o beneficios mínimos y estaban invisibilizadas, pudieran recibir beneficios de vivienda. Aquí se le dio vivienda gratis o casi gratuitas a más de 5 millones de personas. Y usted va a ver esas viviendas y son viviendas envidiables. O sea, cualquier ciudadano del mundo estaría feliz de vivir en un apartamento o en una casa de Y ese, amplias, de me ese consta. tipo. Casas amplias, con patios, con servicios. Es decir, el médico estaba viviendo en la comunidad. Entonces tú podías ir en cualquier momento al médico y ser atendido. No importa la hora del día, no importa la hora de la noche, recibir tus medicinas. Tenías equipos médicos disponibles ahí, muy básicos, y si necesitabas servicios médicos más avanzados o exámenes médicos más avanzados o ver a un especialista, estaba el CDI cercano a tu sitio donde vivías. También estaban núcleos universitarios que fueron, ya no tenías que ir a la Universidad de Caracas. Había núcleos universitarios distribuidos a lo largo y ancho del país de diferentes universidades. Teníamos una situación donde la gente podía entender la manipulación mediática, cómo los medios de comunicación usaban esos medios para engañarnos, para transmitir ideas falsas, para tratar de convencernos de cosas que eran mentiras y distorsionar incluso la realidad en la que estábamos viviendo. Y entonces, ¿cómo esa educación fue esencial para que la gente aprendiera a usar los medios de comunicación, para que la gente creara medios comunitarios de televisión, de radio y posteriormente de redes sociales, para a través de esos canales transmitir sus propios mensajes, para educar y para contrarrestar la propaganda de los medios?
nacionales e internacionales. Teníamos acceso a la cultura de manera gratuita. Teníamos posibilidades de viajar. Cada venezolano tenía $3.000 mensuales asignados para que pudiera viajar. Claro, una vez que o sea, $3.000 que se le abrían cada mes, pero los podía usar una vez al año. Y no importa qué pobre tú fueras, tú podías viajar con $3.000. ¿Eh? Entonces, eso te daba exposición a otras culturas, te daba exposición a otras cosas. Se produjo una reforma agraria integral, donde precisamente surgen muchas comunas y muchos consejos comunales que empiezan a producir ya, porque ahora hay acceso a la tierra, que antes estaba acaparada por grandes familias o por pequeñas familias muy poderosas, mejor dicho. Entonces, se produce entonces un apoyo tremendo a esa transformación social, porque si no hubiera sido mucho más difícil. Sin Chávez, eso que estamos ahorita palpando, que estamos saboreando, que estamos disfrutando, que estamos también de alguna manera todavía construyendo, hubiera sido mucho más difícil. Porque Chávez no solo tuvo la visión, sino que tuvo la presidencia. Todo lo que nos estás contando es sumamente importante porque también se convierte en un reflejo, en una luz de esperanza para la construcción de poder popular en nuestra América. Después del 3 de enero, de esta presión, de este ataque y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su compañera y diputada Cilia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para las comunas? ¿Qué sigue para ese corazón del proceso revolucionario del proyecto bolivariano? Este es un proceso de movimiento, este es un proceso indetenible, este es un proceso que, por supuesto, tiene niveles. Hay zonas donde hay un mayor desarrollo de las comunas que en otras, pero es como todo proceso social, es un proceso que tiene altas y bajas, pero sigue adelante. O sea, un paso adelante, dos pasos atrás, pero sigue avanzando indetenible y en medio de las grandes dificultades que ha confrontado este país, ha seguido adelante. Cuando nuestro ingreso, producto del bloqueo, producto de las medidas coercitivas, del robo de nuestros activos, de las medidas económicas coercitivas, eh, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. A veces no teníamos casi que comer, pero seguimos avanzando, seguimos produciendo, eh, incrementamos la producción y ahora hasta estamos exportando algunos de los eh, artículos o bienes que producimos. Entonces, dentro de este esquema, ¿verdad? Las comunas siguen consolidándose, siguen avanzando, siguen en este proceso actual, se están conformando las primeras ciudades comunales, que el nombre ciudad es un poquito confuso, porque la gente puede pensar que se refiere a una ciudad geográfica, pero no, es un conglomerado de comunas que puede ser de 9 a 14, pero que no necesariamente están circunscritas a una ciudad. ¿Ok? Y aquí lo importante es que esa configuración le va a dar probablemente a la ciudad que está conformada una influencia tal que al final, seguramente, esta ciudad va a reemplazar a la otra. Porque aquí es que van a estar los entes de poder, las relaciones La centralidad. la centralidad de la ciudad. Exactamente. Entonces,
es un proceso en construcción todavía, pero es un proceso que no se ha detenido, que sigue evolucionando, que está recibiendo, como te digo, ataques. Te digo que el ataque del 3 de enero no solamente era contra eh, Venezuela, en, los recursos, su presidente, contra eh, la Fuerza Armada Bolivariana, sino era contra las estructuras de poder que están naciendo, porque representan un mal ejemplo para el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, porque yo considero que lo que está pasando aquí en Venezuela es un ejemplo de cómo construir poder popular. No estamos diciéndole a la gente que tiene que copiar. Obedece en Venezuela a circunstancias históricas particulares, pero si se toma como un ejemplo de lo que puede hacerse, se puede construir con otras circunstancias históricas, con otras fuerzas históricas y lograr realmente implementar una verdadera democracia, cambios realmente trascendentales y la consecución de eso que llamamos finalmente el verdadero poder popular. Perfecto, perfecto, muy interesante. Y en este momento es, no sé, contradictorio en el buen sentido de la palabra, porque el crecimiento económico va, va en subida para Venezuela. Crecimiento económico y ahora, al parecer, va a haber algún ingreso adicional por el tema energético. Es contradictorio porque en medio de esa presión, antes, por el contrario, va a ingresar más recursos que van a fortalecer la base. Es así o qué perspectiva se tiene frente a eso? Ya para pasar al mensaje final para nuestra América. Bueno, eso tiene un trasfondo que sería importante que lo discutiéramos en otro programa o que habláramos de él en otro Total, programa, quedamos en punta. que tiene que ver con la crisis tremenda que existe en, así como existe lo que yo les hablaba de la diferencia entre el poder del Estado y el poder del gobierno, también existe una diferencia entre el poder del imperio y el poder de los gobiernos que de alguna manera se entiende que están ejerciendo el imperialismo. Es decir, cuando nosotros decimos el imperialismo norteamericano o el imperialismo estadounidense o el imperialismo de Trump, realmente estamos cometiendo lo que en inglés se dice slip tongue, que es el slip of tongue, que es que en Venezuela decimos se me chispoteó se me chispoteó el mensaje se me chispoteó lo que quería decir. No es la manera más correcta de hablar de las cosas, porque realmente el imperialismo es una estructura que está más allá de los límites geográficos de un país. El imperialismo no está circunscrito a Estados Unidos y mucho menos está representado o no es su principal baluarte el que sea en ese momento presidente de Estados Unidos. Ese es un empleado del imperialismo, que lo ponen a que dé la cara, porque el imperialismo no le gusta dar la cara. Entonces, y el ejército de Estados Unidos y de la OTAN lo usa el imperialismo para lograr sus objetivos y para amenazar y para invadir y para, etcétera. Pero es esos ejércitos no son el imperialismo como tal, son los instrumentos del imperialismo. Entonces, sí existió un imperialismo estadounidense, pero está parasitado por el sionismo, que es una estructura además que va más allá de Israel. La gente entiende que el sionismo es Israel, no. Hay un sionismo cristiano que también está supeditado a esos intereses.
hay un sionismo musulmán que también está supeditado a esos intereses. Y está el sionismo judío, que es el más poderoso porque controla muchos factores de poder. Controla la banca, controla la Reserva Federal, controla la industria inmobiliaria, controla la industria cultural, controla la edición de libros, controla Hollywood y la industria cultural de la música, del entretenimiento en general. Controla hasta la industria de la pornografía. Si tú te pones a ver quiénes son los dueños de las compañías pornográficas, te vas a encontrar con que todos son judíos y sionistas. Es decir, hay toda una estructura de poder que es la que realmente controla eso que llamamos el imperialismo. O sea, cuando la gente le pregunta, ah, sí, los Estados Unidos están en crisis porque tienen una deuda inmensa, etcétera, y tal, qué sé yo. Ajá, muy bien, pero ¿con quién es esa deuda? La gente generalmente dice con China. No, no es con China. De hecho, China redujo la deuda que Estados Unidos tenía de 1,4 billones de dólares a 609.000 millones de dólares, que todavía para nosotros es una cantidad grande, pero es nada comparada con la deuda que tiene actualmente Estados Unidos de 38 billones de dólares. Entonces, en ese marco, la deuda de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, es con el sionismo, es con los dueños de la banca privada y la Reserva Federal. Y la deuda de la gente que vive en Estados Unidos, de las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, que actualmente se están volviendo impagables y no son parte de esos 38 billones de dólares, pero también son una cantidad bastante grande. También son como 3 billones de dólares y una y la otra es como 5 o 7 billones de dólares. Es también con el sionismo, con esa banca sionista. Y por eso el pánico, porque ahora Estados Unidos ya no puede pagar esa deuda. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para recuperar esa deuda? Entonces ponen a su títere Trump a que diga que se va a apoderar de Canadá, que se va a apoderar de Groenlandia, porque ellos quieren ahora tener músculo en este nuevo mundo multipolar y quieren convertirse en el superpolo. Entonces vamos a apoderarnos de Venezuela, vamos a apoderarnos de los recursos de Venezuela y esto nos va a permitir capitalizarnos, dicen los sionistas. ¿Ve? Entonces, apoderándonos de los recursos de Canadá, apoderándonos de los recursos de Groenlandia, apoderándonos de los recursos de Venezuela, le va a entrar al dinero, le va a entrar dinero al gobierno de Estados Unidos y así nos va a poder pagar. Pero además, tenemos una situación en el oeste de Asia. Tenemos a Israel, tenemos a un conjunto de países que están en la órbita de Israel, pero tenemos a los principales enemigos cercanos de Israel en Irán, en Hezbollah, en Hamas y la resistencia palestina, la yihad islámica, etcétera. Tenemos a Yemen, tenemos a Kataib Hezbollah en Irak. Entonces, hay la necesidad también de acabar con estas restricciones que están impidiendo que se forme un nuevo polo. También quieren que Israel se convierta en el segundo polo para contrarrestar a Rusia y a China, que son los dos principales polos de la nueva vertiente que está desarrollándose y que creó lo que realmente le está causando el gran pánico. No es solamente que Estados Unidos no puede pagar, sino que ahora se creó un sistema alternativo al que se había creado en Bretton Woods en 1944,
donde se pueden hacer transacciones internacionales sin tener reservas internacionales en bancos chinos o lo que sea, como obliga el sistema SWIFT creado por los sionistas, que los países tienen que tener reservas internacionales en sus bancos, que es un pago instantáneo, el que se hace con el sistema SEPS, que es el sistema chino, en vez de 4 días que toma el sistema SWIFT, que no requiere que se haga en dólares, porque puedes hacerlo en tu moneda local en, en una convención de equivalencias con el renminbi digital, que es el- la moneda de intercambio en este sistema chino. No es el yuan, es el renminbi digital. Y entonces se crea un mecanismo para que los países del mundo se liberen del yugo de la banca sionista, se liberen del yugo del dólar y puedan realizar transacciones más baratas e instantáneas a través del sistema CEPS. Todo eso se configura para crear el pánico suficiente para que ahora los sionistas se hayan quitado la careta, estén cometiendo un genocidio en Gaza, que todavía lo están cometiendo, hayan atacado a Venezuela y estén atacando a Irán. Es en ese contexto que nosotros tenemos que ver lo que está pasando en el mundo. Si no, no vamos a entender qué es lo que realmente está pasando. Y en ese contexto, entender la propuesta de la famosa escudo de América, que hace parte también de ese control territorial y de esa subordinación y de la mafia, mafia y poder político. Esa es otra clave de lectura y de estar rodeando a través de la excusa de la mafia, extendiendo la militarización y rodeando a Brasil. Creo que Brasil está Claro. a mediano y a largo plazo va a ser el objetivo. Pero ese es un tema muy profundo. Ese es un tema muy profundo. Me alargué ahí un poco, pero creo que era Pero necesario. excelente. Creo que podemos hacer, si lo permite, si nos da el tiempo y te da el tiempo, poder hacer un programa solo de ese tema Ok, para que lo profundicemos, porque esas son claves para poder comprender. Estamos, como te decía ahora, un mundo lleno de ruidos y un sistema, un bloqueo, por lo menos en Colombia es brutal, el bloqueo informativo y el sesgo informativo es impresionante. Y donde uno vaya, pues se siente, incluso en Europa. El sesgo sí. informativo es impresionante. Bueno, vamos a cerrar. Te agradecería un último llamado a los pueblos, a nuestra América. Está Cuba, ya inicia una flotilla, un convoy dentro de poco. Un llamado final de cierre y también para que esta propuesta de poder comunal, pues la empecemos a desarrollar o la sigamos desarrollando o la implementemos desde las lógicas de cada país en nuestros pueblos. Sí, yo creo que es fundamental que los pueblos entiendan que solo el pueblo salva al pueblo y que nadie te va a solucionar tus problemas, no importa lo bonito de los discursos, no importa las ofertas que te hagan. En definitiva, solo el pueblo salva al pueblo. Y todo esto conlleva a que tenemos que buscar formas novedosas de organizarnos, formas que representen realmente los intereses más sentidos de la población, de las comunidades. Pero además tenemos la oportunidad de comunicarnos, de intercambiar experiencias y no tener que pasar por cosas que ya otros han pasado y que han demostrado que no funcionaron. Por ejemplo, pensar, para poner un ejemplo, que las cooperativas puedan ser una alternativa para Colombia. Entonces, véanse en ese espejo de Venezuela. Vengan, pregunten, indaguen, usen el sentido común y van a darse cuenta de que las cooperativas no pueden ser una alternativa para un cambio real de las estructuras en Colombia. Y por supuesto tampoco en Brasil, tampoco en ninguna parte, porque no fueron estructuras creadas para eso, no fueron estructuras creadas para la transformación de la sociedad. Entonces,
también los partidos políticos tienen que entender que su rol en este tiempo, en esta aventura en que estamos, es el de formar y ayudar a la consolidación del poder popular, que ya no es el partido el que va a ser el eje solucionador de todos los problemas. Yo sigo creyendo que es necesaria la conformación de los partidos, que un partido político se puede convertirse como en un eje cohesionador de ideología, cohesionador como un instrumento organizativo, pero que debe ser la comunidad la que ejerza el real poder sobre el partido, que realmente sea la comunidad. Ya no se trata del centralismo democrático para todo. El centralismo democrático puede funcionar para algunas cosas, pero para otras hay que abrirse a la comunidad, hay que abrirse al poder popular, porque eso en definitiva es lo que va a garantizar la desburocratización del partido y que el partido se va a mantener a la vanguardia de la sociedad, a la vanguardia de la lucha revolucionaria y que se va a convertir junto con las comunidades en el instrumento para el cambio social. Creo que eso es fundamental que se entienda y es fundamental que lo integremos como una parte de nuestro proceso de comprensión de lo que son las sociedades de aquí hacia el futuro. Muchas gracias. Doctor, gracias por este espacio, por esta valiosa información y por esta luz de esperanza. La esperanza la construimos, no la esperamos, la construimos. Muchas gracias y a todos quienes nos siguen, nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Muchas gracias.